revolución significa precisamente más cultura y más arte. Hola, nos encontramos ante un nuevo sábado del libro para presentar dos textos que se publican en su segunda edición sobre los hechos de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. A mi lado se encuentra el doctor Jorge Ibarra. ¿Qué tal, Ibarra? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien. Bueno, Ibarra es coautor del primer título citado, o sea, de Los Caminos de Moncada. Y además eres autor del título El Rescate del Honor, ¿no? ¿Es así? Bien. Rescate o no. Bueno, pues te venimos a presentar para que nos hable de los dos textos en que tú participaste. Bueno, a mi lado tengo a Servando Valdés, quien fue coordinador del primero de los libros citados, en donde nos pusimos de acuerdo un grupo de 11 investigadores que somos del Instituto de Historia de Cuba para en el 60 aniversario de Moncada presentar un texto que refiriera el conjunto de la sociedad cubana alrededor de los hechos de Moncada, porque muchas veces se ha estudiado en Moncada estrictamente en las acciones que tuvieron lugar. Pero este libro pretende una visión más abarcadora desde el punto de vista social, político, cultural, aspectos que tienen que ver incluso propiamente con las acciones de Moncada, pero vinculada al conjunto de la sociedad cubana y al contexto histórico que fueron los años 50 en Cuba. En ese sentido, bueno, la intención era hacer ver que el asalto del cuartel Moncada no era un propósito descabellado de un grupo de jóvenes irreverentes, vehementes, que querían imponer la violencia, sino que era parte de una respuesta, la respuesta digna ante la situación de descrédito de las instituciones burguesas que funcionaban en Cuba en la época, las instituciones públicas que habían perdido crédito, y también una respuesta a un golpe de Estado ilegítimo, que fue el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que acrecentó las contradicciones existentes en la sociedad neocolonial cubana. En ese sentido, cuando Fidel posteriormente hace su discurso en la historia de Marisol Vera, da a conocer todo un programa político, toda una serie de propuestas sociales de cambios que necesitaba y que requería el país. No se trataba de un golpe puchista para cambiar a un grupo en el poder y llegar otros a regir los destinos del país de manera festinada, sino que había toda una serie de cambios y propuestas en el camino. Y con un programa además. Con un programa, con una denuncia a los crímenes a los que fueron sometidos los moncadistas, y también con un programa de cambio y de nuevas leyes y de una explicación a fondo de los problemas que aquejaban al país. En ese sentido, bueno, hay toda una serie de trabajos, por ejemplo, en el orden de las relaciones militares, de las relaciones políticas, que tienen que ver con el estudio que hizo propio Servando de las relaciones militares y el aparato militar que heredó la dictadura de Batista y que continuó durante los años 50. Otros trabajos de colegas nuestras que tienen que ver sobre el partido que fundara Batista con vista a ganar las elecciones, cosa que no pudo. También hay trabajos que pretenden, digamos, esbozar la trayectoria conspiracionista de los partidos auténticos, que al verse expulsados del poder, orquestaron toda una serie de conspiraciones y complot, muchos de los cuales no tenían el propósito de revolucionar el país, sino a la larga de negociar con el propio régimen de Batista. Hay otros trabajos de índole social que tienen que ver con la situación de la clase obrera cubana, con la situación de la política de beneficencia hacia los jóvenes y los niños que enarboló la dictadura de Batista, lo que fue en realidad toda una componenda propagandística. Y tu trabajo es un trabajo relativo a Renato Vital, que jugó un papel clave en las acciones y los preparativos de Moncada, ¿no?
Exactamente. Mi trabajo comprende un grupo de 3 trabajos que se centran específicamente en la temática de Moncada, que tiene que ver con la posición de la prensa durante esos años, que tienen que ver también con la postura del ejército, la reacción que tuvieron las instituciones armadas ante el despliegue de los asaltantes, cómo se manifestaron ellos y cómo manejaron la prensa, su discurso político ante el asalto. Y en el caso mío, que me correspondió ver la evolución política y revolucionaria de Renato Guitart, que previo al asalto en Moncada había sufrido toda una serie de decepciones por parte de los viejos caudillos de los años 30 que conspiraban para hacer politiquería, de la cual él se quedó convencido de que no había salida y tuvo la posibilidad de conocer a Fidel Castro y de unirse a la generación del centenario. Hay también otros trabajos de índole social que corresponden, digamos, también a la situación de la necesidad de una reforma agraria durante esos años, que son los trabajos de 2 colegas nuestros. Romárico Cordero es uno de ellos, ¿no? Sí, que tiene que ver con la propuesta de la Asociación Nacional Campesina de tendencia socialista, comunista, y también con otro compañero nuestro que estudió las propuestas que durante los años 40 y 50 se discutieron dentro de un grupo de intelectuales para producir cambios en las relaciones con el campesinado cubano. La necesidad de un reparto de tierras y de hacer valedera la proscripción del latifundio, que era parte de la Constitución de 1940. Ese es en general el resultado nuestro de este libro que corresponde a Los Caminos de Moncada, que además fue premiado por la Academia de Ciencias y tuvo el reconocimiento en aquel momento del historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Y además se agotó inmediatamente en la Feria del Libro. Exacto. Eso es una de las razones por las que ahora llevamos a una segunda edición. Exactamente. Vamos a tener una segunda edición de carácter digital, pero bueno, no desestimamos que en un futuro esta nueva edición tenga una impresión en papel. Ojalá. Sí. Bueno, ahora me gustaría que me hablara sobre El Rescate del Honor, que es el libro tuyo, que constituye también una segunda edición. Sí, Rescate del Honor es una compilación de documentos, de relatos y cartas de mi abuelo René Guitart, padre del mártir moncadista Renato, quien los sucesos del 26 de julio le transformaron la vida. Entonces, inmediatamente fue hecho prisionero, registrada su casa, y él aceptó. Hay 4 relatos que corresponden a todos esos hechos que él hubo de enfrentar con motivo de la represión batistiana. Y también de por medio están las cartas que él estableció con Fidel Castro cuando estaba en presidio y con Melba Hernández y Aide Santa María. En todo ese periodo se gestó la necesidad de rescatar los restos de los moncadistas, porque hay que decir que una vez concluido el asalto en Moncada, los mártires fueron inhumados sin haber sido identificados, sí, en una fosa pública en donde los familiares no tuvieron la oportunidad de velar sus cuerpos, ni siquiera de poderlos identificar por las medidas coercitivas y represivas de la dictadura, para impedir incluso que se verificase que hubo tortura y hubo asesinato. Y inmediatamente después, esas fosas que la dictadura quería que fueran olvidadas por el pueblo, resultaron visitadas y tuvieron el cuidado de Gloria Cuadras, una combatiente santiaguera, miembro del Partido Ortodoxo, que se dio a la tarea de cuidar esas tumbas olvidadas.
Sin embargo, en el año 1955 procedía la exhumación de todos esos restos que al no estar identificados, lo que correspondía era llevarlos al osario público, donde se iban a confundir y se iban a perder entre otros restos de ciudadanos que no estaban identificados. Solamente se había podido identificar y darle una digna sepultura a los restos de Renato Guital, ya que el padre actuó directamente en Santiago y movió toda una serie de influencias para ello, y los de Mario Muñoz, que el Colegio Médico de Santiago de Cuba se ocupó de darle una digna sepultura. Los demás estaban en ese camposanto olvidados, y ahí fue que definitivamente René Guital tomó la decisión de proceder a la exhumación clandestina y secreta de todos estos restos para evitar que fueran desaparecidos. Él tuvo información previa por un miembro de los Tigres de Masferrer que le había comentado que Chaviano quería desaparecer todos esos restos para evitar las peregrinaciones, para evitar que Gloria Cuadras continuara ahí haciendo proselitismo político. Y ante ello hizo todo ese operativo contando con el apoyo de algunos de sus cómplices, gente revolucionaria de buena fe, inclusive el director del cementerio de Santa Efigenia, que había sido veterano de la Guerra de Independencia. Y logró construir una bóveda y traspasarlos para ahí. Lo mismo hizo en el cementerio de Caney, donde había otro grupo de mártires que habían sido enterrados ahí. Y bueno, al final fue detectado, fue apresado, pero rápidamente se le liberó, ya que llegó una orden de La Habana de que eso se dejara, de que esas tumbas no se podían tocar. Claro, había una situación nueva y en el año 55 Batista quería aparentar, dar una apariencia democrática. La amnistía política, ¿no? Se había producido la amnistía política, se habían producido las elecciones y además en el año 55 tuvo lugar una gran huelga azucarera y en esos momentos no era conveniente para el régimen adoptar represalias contra un padre que en definitiva no había hecho otra cosa que rescatar los restos y los cadáveres de su hijo y de sus compañeros. Gracias, Jorge, por tu palabra, y los invitamos a un próximo sábado del libro. Significa precisamente más cultura y más arte.